Sean bienvenidos a una noche más de Gran Asamblea. Me presento, mi nombre es Ana Carolina Cadena López. Pertenezco a la comunidad Pentecostés por gracia y privilegio del Señor desde el vientre de mi madre. Tengo la bendición actualmente de trabajar en la comunidad como servidora del grupo de oración Jesús Purificador, que nos reunimos todos los martes en la casa sede de la comunidad Pentecostés de 6:30 a 8:30 de la noche. También estoy trabajando como servidora de la Pastoral de Adolescentes y como parte del equipo de servidores del Ministerio de Evangelización Digital San Lucas. Para mí es una alegría poder compartir este miércoles de Gran Asamblea con ustedes, con un tema tan precioso que el Señor nos trae en esta noche a cada uno de nuestros corazones. Estamos en esta época tan bonita que a mí me encanta, que es el Adviento, que es la preparación para la llegada de nuestro amado Jesús. Y Él nos quiere traer un mensaje bien lindo de la mano de Mamita María y de San José. El tema de esta noche es: con María y José caminamos hacia Belén. Para esto vamos a tomar nuestras Biblias, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Sí, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Voy a proclamar la palabra de Dios. Les pido que pongamos mucha atención y sobre todo que la escuchemos y hagamos silencio en nuestros hogares, porque recordemos que la palabra de Dios merece mucho respeto. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos tomado el Evangelio donde vemos cuando el Señor, a través de este censo, hace que María y José se pongan en camino hacia Belén, porque empezaron a moverse. Pero para entender el mensaje que tiene el Señor para nosotros en esta noche, porque recordemos que es con María y José caminamos hacia Belén, vamos a ver qué significa la palabra camino. Dentro de un diccionario normal, común y corriente que utilizamos cada uno de nosotros, dice que el camino es un sendero o vía que facilita el desplazamiento. Luego yo busqué qué es el camino en la Biblia, en la enciclopedia Merkabah. En la Biblia el camino es una imagen para expresar la relación del hombre con Dios, así como lo vimos en la palabra del Señor, en el Evangelio. Esa relación que María y José tenían con nuestro amado Dios los puso en camino hacia Belén a cumplir con su palabra, porque el Hijo de Dios tenía que nacer en Belén. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué fijarnos en San José y en María Santísima para realizar ese camino hacia Belén? Primero, porque María es la mujer llena de gracia. Fue la mujer que tuvo el coraje de encomendarse totalmente a la palabra de Dios, cuando dijo: hágase en mí según tu palabra, cuando dio ese sí. Por eso tenemos que fijarnos en María Santísima y en San José, porque fue un hombre justo y fiel que ha preferido creer al Señor en lugar de escuchar las voces de la duda y el orgullo humano. Al ser un hombre justo y enterarse que Mamita María estaba embarazada,
Él quiso divorciarse, separarse de ella en silencio para no hacerle daño. Pero cuando el ángel del Señor se le presentó, él no dudó en unirse a este plan del Señor y en moverse los dos de acuerdo a su santa voluntad, porque se empezaron a mover. Cuando el Señor nos invita a hacer un camino espiritual, nos invita a movernos, no a quedarnos estáticos y sentados, sino a movernos. Y eso es lo que hicieron San José y María Santísima. Tenían que ir a Belén. Y yo investigando un poco, leía que los entendidos, los historiadores, dicen que el camino de Nazaret a Belén no es un camino como nos hacen ver en las películas, que caminaron por poco unas 8 horas, como cuando nosotros nos vamos a la playa y llegaron a Belén. No, fue un camino de 4 a 6 días para llegar a Belén. Entonces fue un camino fácil, no fue un camino fácil. Imagínense, María Santísima estaba embarazada de 9 meses, 9 meses. Y aparte tenía que ir montada en un burrito. Y José tenía que ir caminando y llevando aparte el burrito a María Santísima que esté cómoda, velando por ella y por el niño, porque recordemos que él era el custodio, y cargando, me imagino, su carretilla de cositas. Y adicional a eso, ir en caravana, no quedarse fuera del grupo. Y a cada lugar que llegaban, tenían que buscar dónde quedarse a dormir. Entonces, ¿fue un camino fácil para ellos? No fue un camino fácil, pero aún así, cuando Dios, a través de este edicto para moverse, para salir de su casa e ir a Belén, dio la orden de que María Santísima se mueva con San José, ellos no dudaron en hacerlo, no dudaron. Para nosotros el camino espiritual tampoco es fácil, pero para movernos nosotros dudamos, nosotros ponemos los peros, nosotros le dejamos de último al Señor. Cuando nosotros tuvimos esa linda coincidencia de conocer hermanos mexicanos aquí en el Congreso Eucarístico Internacional, algo que a mí me impactó es que ellos nos decían que por favor les enviemos todas las actividades que tengamos por el Zoom, porque obviamente ellos viven en México, ¿no? Y cuando yo les empecé a enviar estas invitaciones, algo que me impactaba cuando me respondían es, muchas gracias, primero Dios. Ahora la pregunta es, ¿para nosotros está primero Dios? Para dar ese sí que Dios María Santísima y que Dios San José, para dar ese sí de movernos en el camino, porque no se trata de que estemos 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, nos podemos estancar en el camino, nos podemos cansar, nos estamos moviendo como ellos se movieron. Ellos, sin dudar, fueron a donde les mandó el Señor. Y el camino a Belén fue el primer tramo y el primer ejemplo que nos dieron ellos. Y hoy nos quieren enseñar 5 actitudes que ellos tuvieron al realizar todo este camino. Por eso ellos se mantuvieron fieles hasta cumplir con la misión que Dios les encomendó. La primera actitud de María Santísima y San José fue un camino con una espera en contemplación. Un camino con una espera en contemplación. La Virgen María y San José caminaron hacia Belén con la confianza de estar en la presencia de Dios. María contempló a Jesús en el sagrario de su vientre, porque recordemos que el primer sagrario fue María Santísima, porque ella llevó a Jesús en su vientre. Y San José lo contempló con su custodia. Ahora la pregunta es, ¿nosotros lo contemplamos a nuestro amado Señor o a quién estamos contemplando? ¿Nos damos tiempo para visitarlo al Santísimo? ¿Nos damos tiempo para visitarlo en la Santa Eucaristía? Yo digo, si nosotros tuviéramos ese tiempo de contemplarlo, llenaríamos las iglesias, llenaríamos el ministerio de adoración de la comunidad, llenaríamos el ministerio de intercesión que pasa frente al Santísimo. ¿De verdad lo contemplamos al Señor?
en este caminar que estamos haciendo hacia Belén, a encontrarnos a ese nacimiento de Jesús. ¿A quién contemplo? Contemplo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, contemplo a las fiestas, no, o sea, cada uno sabe qué es lo que estoy contemplando. Y el primer ejemplo que nos dan María y José, saber ir en ese camino, en esa espera, en contemplación, mirarlo a Él. Y como digo, tenemos las armas dentro de nuestra Iglesia Católica y tenemos también esas hermosas armas que nos refuerzan dentro de la comunidad. Pero nosotros muchas veces nos acomodamos. Yo puedo contemplarle, pero detrás de una cámara y nada más. Y no queremos movernos. Y María y José se pusieron en marcha, aun cuando María Santísima podía dar a luz en el camino. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y ellos se sosegaron a la voluntad de Dios. Una espera en contemplación. La segunda actitud, hicieron este camino en oración. De camino hacia Belén hubo espacio para la oración, porque si ellos no hubieran sido hombres, varón y mujer de oración, ellos nunca hubieran dicho sí al plan del Señor. Y en ese camino tenían espacios para adorar al niño en el vientre de su madre, momentos para hacer oración entre esposos y silencios para meditar personalmente. ¿Cómo está nuestra oración? Recordemos que la oración es la base y la fuente del camino espiritual. Y si nosotros permanecemos en oración, eso se refleja en nuestro camino espiritual. Y por más cansados que estemos, nos movemos a hacer la voluntad del Señor. Nos damos espacio para hacer nuestra oración comunitaria. Nos reunimos o lo tomamos al grupo de oración a la ligera, porque esa es la parte de la oración comunitaria. Reunirnos en el grupo de oración y ser perseverantes, aun cuando esté cansado, aun cuando no sienta nada, estar ahí, permanecer ahí en oración. ¿Y cómo está mi oración personal? Acudo a ese encuentro con mi amado Señor y no solo acudo, sino que hablo con Él todo el día o solo cuando me acuerdo. En todo el camino María y José iban orando, iban adorando al niño. ¿Me doy esos espacios o simplemente digo, ya no, ya no? Por ejemplo, la excusa de ahora es que la luz y no nos movemos ni siquiera a orar. Y María y José lo hicieron a pesar de su cansancio, a pesar de que ella cargaba 9 meses de embarazo, porque pienso que para las mujeres que han pasado el embarazo, estar a los 9 meses y a punto de dar a luz no debe ser fácil. Y aún así ella estaba aferrada a la voluntad de Dios y en oración. Y yo digo, y para San José, para los que son papitos y han corrido los 9 meses, ha de haber sido también un momento de desesperación y no saber qué hacer si pasa en el camino, pero no, ellos dos a orar, ya a orar juntos y luego a meditar de manera personal. En esa meditación también el Señor nos invita a hacer silencio porque nosotros pasamos solo en el ruido de la ciudad y nos dice, sepárate un momento del mundo, sepárate de todas las angustias y haz oración, ten ese encuentro conmigo. Aunque no entiendas lo que está pasando en este momento, ora y descansa en mí, así como lo hicieron María y San José. La tercera actitud que nos enseñan ellos en esta noche, una espera confiada, hacer el camino en una espera confiada. En medio de su caminar, José alienta a María y la Virgen María lo hace lo mismo con él, con su esposo. Una espera animada por la confianza en Dios y en su providencia. El Señor quiere que confiemos en Él. En el camino nos desanimamos,
nos desanimamos. Y por eso queremos quedarnos y nos atoramos y decimos, ya no voy, y para qué ir, y dejamos de mirarlo a Él y de confiar en Él. En esa espera confiada, tenemos que animarnos como hermanos y hermanas. Nosotros tenemos la gran bendición de caminar en comunidad, y animarnos como hermanos y hermanas. Confiar en el Señor. ¿Cómo nos animamos? Hermanos, sigue asistiendo al grupo de oración. Hermanas, sigue asistiendo a la gran asamblea. No te desanimes, confía en el Señor. Ven a la misa de oración por los enfermos. Ven al ayuno comunitario. Debemos confiar en nuestro amado Señor, no solo esperar a Dios como un mago, sino tener esa confianza de que nuestro amado Dios tiene un plan para ti, para mí, y en ese plan está la salvación de nuestras almas. Y eso lo entendieron muy bien María Santísima y San José. Ellos confiaron en el plan del Señor al punto de dejar su yo egoísta a ese punto, porque no le reclamaron al Señor, es que yo quiero ser casado y tener más hijos, es que ese no era mi plan, yo no quiero ser la mamá del Salvador. No, ellos aceptaron y confiaron en la voluntad del Señor, y nosotros confiamos en Él, o queremos un Dios a mi voluntad. María y San José y María Santísima hicieron la voluntad de Dios y por eso dejaron que se cumpla el plan de salvación y confiaron en su providencia. Se sosegaron totalmente en Dios y hoy nos está invitando el Señor a hacer lo mismo a nosotros. Que sí, las circunstancias, que la situación del país no es la mejor en este momento, que hay mucha inseguridad, que hay los cortes de luz, que esto, que el otro, pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿En Dios o en todo lo que estamos viendo y nos abrumamos? Confiar en el Señor, movernos. Si la situación está más negra, es donde más tenemos que empezar a trabajar. Es donde más tenemos que hacer, es donde más tenemos que evangelizar cada uno de nosotros, porque estamos estáticos, como comunidad pentecostés estamos acomodados, nos hemos acomodado mucho atrás de una cámara, que nos cuesta acudir presencialmente, actividades que realizamos presenciales o a los mismos grupos de oración. ¿Y dónde está nuestra confianza? Porque yo les digo, queridos hermanos y hermanas, yo por inseguridad tenemos que salir a trabajar todos los días. Y yo le digo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Y yo veo el milagro del Señor de salir con bien y regresar con bien. Pero cuando nos toca acudir a actividades de la comunidad, actividades de la iglesia, lo pensamos dos veces. Pero cuando nos toca acudir a una fiesta, cuando nos toca acudir a un compromiso social, no nos importa la seguridad. ¿En quién está puesto nuestra confianza? ¿Por qué no abrimos nuestra boca y evangelizamos como antes? Que viene nuestro Señor, que nos ha invitado a movernos, que los católicos también somos alegres, que los católicos también trabajamos, que los católicos también nos movemos y trabajamos para el reino de los cielos y que queremos que todos lleguemos al cielo y compartamos con nuestro amado Señor. Esa es nuestra confianza y el seguir motivándonos. Cuando yo leía esta espera confiada y que María Santísima y San José se motivaban, yo me acordaba de una dinámica que nos hicieron hacer en una convivencia. Nos hicieron amarrarnos de entre todos las piernas y cogernos los brazos e ir jalándonos. Y la reflexión era que somos comunidad y que estamos llamados a jalarnos como hermanos a ese camino hacia la santidad. Que no se quede ningún hermano ni hermana. ¿Cómo nos jalamos? Orando los unos por los otros y cuando tengamos la oportunidad diciendo, sí podemos, sigamos adelante juntos, juntos para llegar juntos al cielo. Esa también es nuestra misión.
en esa espera confiada en nuestro amado Señor. ¿Cuál es la cuarta actitud que nos enseña? Una espera en silencio. En el silencio del corazón, donde Dios ha llamado a María y José y donde sigue hablándoles en medio de su peregrinar. Es en el silencio de nuestro corazón que nuestro amado Dios nos llama y nos habla y nos invita a servir. Porque no es que estoy en el silencio y me quedo en el silencio por siempre, sino que el Señor, al invitarnos a hacer este camino, quiere que confiemos en Él. Y en esa confianza quiere que oremos. Y en esa oración quiere que le escuchemos. Y en ese escuchar quiere que trabajemos. Porque esos son los frutos de ese silencio, de saberlo escuchar al Señor, trabajar. María Santísima le dijo, hágase en mí según tu palabra. Y en silencio permaneció mientras el Señor hacía la obra, pero ella aceptó, hizo la acción y dejó que el Espíritu Santo actúe. La acción es que quedó embarazada por creerle a Dios. Y en silencio, nunca se defendió. Cuando habló con José, dijo lo necesario, pero nunca se defendió y se puso a pelear y le dijo, no es que Dios me dijo y tú tienes que quedarte conmigo. No, ella en silencio aceptó la voluntad de Dios. Y San José en silencio, porque también era un hombre de oración, en silencio quiso hacer lo que para él como hombre era correcto, pero también en silencio supo escuchar la voz del Señor que le dijo que acoja a María Santísima, que el hijo que está esperando es el Salvador, al cual lo llamará Jesús. Y en ese silencio ellos aceptaron en obediencia salir de Nazaret para irse a registrar a Belén. ¿Estamos nosotros escuchando al Señor o solo nos estamos escuchando a nosotros mismos? ¿Estamos teniendo esos momentos de silencio o solo hablamos y no paramos en este camino espiritual? Porque el camino espiritual que hacemos es la misma peregrinación que hicieron María Santísima y San José hacia Belén. Y el Señor nos dice un ratito, quiero que me escuches. Quiero que dejes de hacer tu voluntad y empieces a hacer la mía. Quiero que seas obediente, porque nos cuesta la obediencia en el camino espiritual. Hablo por mí. ¿Cómo nos cuesta la obediencia? ¿Cómo nos cuesta renunciar a nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta, se puede decir, hacer la voluntad de Dios porque uno quiere seguir haciendo su proyecto de vida, mas no el proyecto de vida que Dios tiene para mí y para ti? Y Él nos dice, silencio, silencio, silencio. Ahora quiero que me escuches a mí y que peregrines en ese silencio para que actúes de acuerdo a lo que yo quiero para ti. Y que como María y San José nos dejemos llevar y no digamos después, mañana estoy cansado, ya no puedo. Silencio. Y nos dice que la quinta actitud también es una espera sin prisa, en la que paso a paso van siguiendo el camino preparado por Dios, van dejando de lado los ruidos externos y entrando únicamente en sintonía con Dios. El camino del Señor no es de carreras. El camino del Señor es de perseverancia y de tomarle en serio al Señor. El tomarle en serio al Señor es ponerle en primer lugar. Recuerdo cuando Monseñor René Cova nos decía en los 25 años de la comunidad, primero Dios y luego vos. En ese paso a paso, entrando en sintonía con Dios, debe ser Él nuestro primer lugar. ¿Y cómo estamos en ello?
Le ponemos en primer lugar para ir a misa, le ponemos en primer lugar para estar en gracia y confesarnos, le ponemos en primer lugar para ir al grupo de oración, le ponemos en primer lugar para ir donde nuestro guía espiritual, porque recordemos que necesitamos de ese acompañamiento espiritual en el camino. Nos separamos de los ruidos externos, familia, amigos, distracciones que tenemos para estar con Dios, o seguimos ahí con un pie adentro del camino y otro afuera, recordando que el Señor detesta a los tibios y ya no podemos seguir jugando a ser el cristianito. Sí, nos cansamos en el camino, pero el Señor dice que es una espera sin prisa. Como les dije, María y San José hicieron un tramo de 4 a 6 días. Era una espera sin prisa. Y la profecía decía que el Hijo de Dios tenía que nacer en Belén. Y ellos llegaron a Belén y nació en Belén. Fue una espera sin prisa. ¿Fue fácil? No fue fácil. Para nosotros ha sido fácil el camino espiritual. No ha sido fácil el camino espiritual. No nos gusta que en el camino espiritual nos corrijan. No nos gusta obedecer. No nos gusta poner nuestras manos para trabajar. Porque en esa espera sin prisa debemos preguntar, Señor, ¿en qué quieres que yo trabaje? Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? Señor, ¿qué quieres de mí? Y hacer la voluntad del Señor. Porque María y San José no es que fueron a este camino y ahí sí, Señor, trabaja tú solito y verás. No, ellos se pusieron a trabajar. Bien sabemos que la parte de la historia, cuando llegan a Belén, empezaron a tocar puertas porque no había lugar para ellos. Y San José no se sentó y dijo, bueno, Dios, irás a ver qué lugar nos das para que nazca el niño. No, San José siguió tocando y tocando puertas y no importa que les den el establo, pero encontraron un lugar. Lo mismo quiere el Señor de nosotros. Ay, no es que ya no hay luz, entonces me siento. Hermanos y hermanas, no. En mi grupo de oración yo les dije, esto de la luz no está funcionando y nos estamos acomodando. Así que con luz o sin luz vamos a seguir asistiendo a la comunidad. ¿Por qué? Porque enseguida nos enfriamos espiritualmente. Entonces el Señor nos invita en esta noche a analizar nuestro camino espiritual y nos pone de ejemplo a Santísima María y a San José, para que veamos si estamos haciendo la voluntad del Señor o no. Si estamos trabajando o no estamos trabajando. Si nos hemos cansado y tenemos ganas de botar la toalla, pero el Señor nos dice, no, confía en mí, no te salgas del equipo al cual yo te subí, en el cual yo te planté en la comunidad Pentecostés. Quédate, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo. Ora, haz silencio, confía en mí y no hay prisa, haz el camino, porque con quien te estás encontrando al final del camino es conmigo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos caminantes y peregrinos todos los días. Todos los días peregrinamos en esta tierra. Que el Señor nos está dando las pautas para hacerlo y no desanimarnos. San José cumplió la voluntad de Dios hasta cierta edad de Jesús y su premio, estar en el cielo. María Santísima también cumplió con la voluntad del Señor y nuestra mamita fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, que eso sea lo que sostenga nuestro camino espiritual, el saber que al final vamos a estar con nuestro amado Jesús. Ahora que estamos en Adviento, que sea ese momento para evaluar y si es necesario confesarnos de lo que sentimos en nuestro caminar espiritual. Empezar a desacomodarnos y empezar a evangelizar a tiempo y a destiempo, no solo hablando, sino con nuestro testimonio de vida.
Yo recuerdo que en una de las enseñanzas que recibimos en el webinar, un hermano decía que al carismático se le reconoce por ser alegre. Y nosotros somos carismáticos, católicos, pentecostés de la cabeza a los pies y tenemos que ser alegres. Nos tienen que reconocer por esa alegría, por ser prudentes, por saber hacer silencio, por saber esperar en el Señor. Y que las personas sepan nuestro testimonio de vida, cómo el Señor cambió nuestro lamento en alabanza y cómo corremos todos no los mismos servidores de siempre, sino todos los hermanos de la comunidad pentecostés sirviendo al Señor. Porque el Señor nos llama a todos, no importa la edad, aquí no importan los títulos. El Señor nos llama a todos para servir. Así como María y José tuvo un plan especial para ellos, también tiene para ti y para mí. Solo tenemos que dejarnos en ese caminar diario arropar por la luz de nuestro amado Jesús, por su palabra y su presencia. Y estar listos para hacer la voluntad de Dios todos los días. Yo a veces cuando me confieso me sabe tocar con un sacerdote que ya es adulto mayor. Y yo a veces voy y le digo, ay padre, es que yo quiero ser santa y no puedo. Y el padre me sabe decir, a ver, Santa Teresa de Ávila, que es doctora de la iglesia, él me dice, ella dice que todos los días hay que pedir la gracia de ser santos, porque uno se desespera y quiere la santidad así. Pero cuando el padre me dijo esas palabras fue como que, está bien, no me voy a cansar de pedirle todos los días en este camino al Señor la gracia de ser santo. Y no debemos cansarnos todos los días de pedirle al Señor la gracia de ser santos. Ya sabemos cómo. María y San José nos enseñan a contemplar a Jesús, a permanecer en oración, a confiar en Él, a escucharlo en silencio y no tener prisa porque las cosas sucedan así. Más bien, gracias Señor, porque nuestra vida ha sido un proceso que nos ha permitido enamorarnos más de Él. Pero el Señor nos dice, no te desanimes, levántate y camina de nuevo. No estás solo, tienes una comunidad contigo que ora por ti, que ora por mí, que se preocupa por ti y por mí. Tienes armas espirituales dentro de la Iglesia Católica, tienes los sacramentos, tenemos la riqueza de nuestra amada comunidad que trabaja casi todos los días con los grupos de oración, con las enseñanzas, con la pastoral de parejas, de niños, adolescentes y jóvenes. Si tenemos todos esos medios, debemos tener repleta nuestra comunidad en todas las actividades. El Señor nos dice, ahora como María y San José, ponte en marcha, empieza a moverte, muévete, muévete, deja de estar sentado, muévete. En esa parte, y perdón por la comparación, pero en esa parte de moverse, los hermanos evangélicos nos dan pal. En pandemia ellos salieron a evangelizar en las puertas de la casa cuando ya había cómo salir a las calles. Y acá todos los días que se los ve a los hermanos de acá al lado, con o sin luz, ellos se reúnen aquí en eh, bueno, no sé cómo le dicen, pero bueno, se reúnen aquí donde tienen su sede, por decirlo así. Y nosotros ni siquiera prendemos una cámara para vernos con los hermanos y hermanas, ¿sí? Y el Señor nos dice en esta noche, muévete. Al hacer esta enseñanza, a la primera que el Señor le habla es a la persona que lo hace, ¿no? Y me movió duro porque yo le decía, a ver, Señor, ¿de qué quieres que hable? Porque a mí me dijeron tema libre. Y es más fácil cuando le dan a un, uy, perdón, se fue la luz. Ya, ya. El Señor a la primera persona que le llega siempre es a la persona que hace la enseñanza, ¿ya?
Y me tocó a mí mucho el Señor porque en el camino espiritual uno sí se cansa, se cansa. Em, Cuando más emocionada estaba haciendo el camino espiritual, empezaron a pasar cosas. Se empezaron a ir hermanos y hermanas, se nos fueron los servidores del Ministerio de Evangelización Digital y uno se comienza a mover así y a desestabilizar y yo lloraba y le decía, el Señor, si va a ser así el caminar, ya no quiero, la verdad. Y bueno, yo me iba a confesar con el sacerdote que me conoce espiritualmente bien y él me decía que no, que mis ojos tienen que estar puestos siempre en el Señor y que yo no debo irme porque otras personas se van o porque pasan circunstancias. Y bueno, mm, me decía que me agarre de la fuente, yo me iba, estaba en el Santísimo, lloraba con el Señor y otra vez la alegría y la energía. Y empezamos a trabajar con el rosario para quienes nos acompañan en el rosario de la noche, todas las noches a las 9:30 de la noche. Sé que ese rezo del Santo Rosario también ayuda a muchas almas. ¿Por qué lo sé? Porque es donde más ataques empezaron para nosotros. Cuando uno le tocaba el Santo Rosario, uno tenía más carga de trabajo laboral. En mi caso, yo estaba estudiando la maestría, tenía más carga de deberes en la universidad. Yo había noches que me sentaba a llorar antes de iniciar el rosario y le decía, Señor, ya no avanzo, ya no quiero. O sea, mi parte humana ya no quería. Y me sentaba a rezar el rosario y sentía una felicidad de compartir con los hermanos y hermanas. Y igual, un día conversando con otro sacerdote que sabe que trabajamos en evangelización digital, él me decía, a ver, Carolina, ¿qué te motiva a hacer ese trabajo espiritual? Decía, porque hay personas que les motiva la paga monetaria, lo hacen como un trabajo, pero ¿a ti qué te motiva? Porque yo sé que ustedes no reciben pago monetario. Y yo le decía, mi motivación es que más almas lleguen al Señor. Y él me dijo entonces que esa motivación te mantenga firme. Entonces, cada vez que me cansaba, venía a mi cabeza que más almas se acerquen al Señor, que más almas se acerquen al Señor. Y leyendo esta palabra, el Señor me dice, yo no te quiero estática, yo te quiero moviendo. Hay días que estoy sumamente cansada, llego cansada y, y digo, ay, me toca servir en el grupo de oración. Y hay veces que digo, ya no quiero, pero el Señor hoy me motiva a verle a Mamita María y a San José y a decir, sí quiero, Señor, quiero permanecer fiel en este camino. Quiero servirte hasta el final de mis días. No solo San José y María Santísima, todos los santos y también, ¿por qué no decirlo? Nuestros hermanos del consejo que le dieron el sí al Señor y permanecen fieles hasta ahora. Que esa sea mi motivación, que cuando me canse acuda a la fuente que es mi amado Jesús, porque Él es mi Belén y Él es el que me da la fuerza, así como le dio la fuerza a María Santísima y a San José para continuar en este camino. Y que yo me deje arropar de su luz, de su palabra y siga adelante. Así que como ven, a pesar de que no hay luz, uno encuentra encontramos la solución, un UPS, y eso es para seguir sirviéndole al Señor y que sea para la gloria de Dios.